Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Quiero agradecerles a todos la presencia el día de hoy. Muy buenos días a la comunidad marítima que interviene en este gran evento, como lo son representantes de la Secretaría de Marina, CEMAR, y de las ASIPONAS, Escuelas Náuticas Mercantes del país, directivos de petróleos mexicanos y organismos marítimos de talla internacional, como la Prefectura Naval Argentina, directivos, representantes y colaboradores de las empresas afiliadas a esta Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, CAMITA. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Oscar Castillo. Yo soy el Country Manager de la empresa Viking México. Y el día de hoy me tocó ser el moderador de esta interesante ponencia. Esta es la sesión número 2 de las 2 videoconferencias en bloque tituladas La salud mental preventiva en el sector marítimo. Esta es la parte 2, bajo el nombre Conversatorio Burnout, encontrando la salida. Estoy nuevamente agradecido por poder moderar este evento. Y antes de iniciar, les solicito que a partir de este momento programen sus dispositivos electrónicos en modo silencio para poder escucharnos de mejor manera. A su vez, durante la sesión podrán activar su cámara y micrófono para expresar sus comentarios y reflexiones a nuestros 2 grandes expositores que el día de hoy nos acompañan. Inicio agradeciendo la asistencia de la gran mayoría de ustedes al número 1, a la ponencia que tuvimos el 18 de octubre con la doctora Choi, donde pudimos conocer cómo están abordando la problemática de la salud mental en el sector marítimo desde otra región. En esta sesión número 2, y a manera de introducción, compartiré con ustedes el término burnout, descrito por Maslow y Jackson en 1986 como un síndrome de agotamiento profesional, despersonalización y baja realización personal. Es un problema que nace cuando una persona trata de alcanzar metas irreales que terminan por consumir toda su energía. Al no haber cumplido sus expectativas, el entusiasmo decae y se instala la frustración. El burnout es una crisis emocional y mental, resultado de la constante o repetida presión emocional asociada con un involucramiento personal por un largo periodo. ¿Cómo se manifiesta? Se presenta bajo síntomas específicos como lo son psicosomáticos, de conducta, emocionales, laborales, etc. Adicionalmente, las evidencias de la aparición de esa crisis se reconocen en varias etapas. El exceso de trabajo, sobreesfuerzo que lleva a estados de ansiedad y fatiga, decepción y pérdida de ilusión, pérdida de vocación, decepción acerca de los valores superiores, perfeccionismo. Es importante destacar que suele pasar desapercibido por quien lo sufre, donde los mecanismos de defensa como la proyección, la desensibilización y la negación hacen que sea más fácil percibirlo en otra persona. Para esta sesión se abordarán todos estos conceptos a través de la voz de 2 grandes expertos, los cuales voy a permitir leer su vasta trayectoria profesional. Comenzaré por la maestra Julieta de Becci Armella, quien es consultora especialista en el desarrollo de talento, estrategias de crecimiento personal y organizacional, desde hace más de 15 años apoyando a diversas empresas. En abril del 2020 fundó Coaches por México, una comunidad de aprendizaje integrada por profesionales certificados en el coaching, psicoterapia y especialidades afines, con experiencia profesional diversa y con un alto sentido de responsabilidad social, principalmente hacia México, quienes ofrecen todas sus capacidades, habilidades y conocimientos de manera voluntaria, gratuita y personal, al servicio de las comunidades o sectores más vulnerables, especialmente el sector de salud en México, ante la pandemia de COVID-19. Ella estudió la licenciatura en Diseño Industrial en la Universidad Iberoamericana y la maestría en Desarrollo de Capital Humano con la Universidad Regiomontana. Ha obtenido certificaciones internacionales tales como Coaching Ejecutivo, Coaching de Equipos, Coaching de Alto Rendimiento, Coaching Político, Coaching para la Jubilación, Coaching de Desarrollo de Talento, en su mayoría certificadas ante la International Coaching Federation. De igual forma, fue catedrática de la materia Habilidades Gerenciales en la Universidad CESA. Ha sido conferencista en diversos foros nacionales e internacionales sobre temas relacionados con las organizaciones, sus colaboradores y su desempeño.
Finalmente, ha trabajado para empresas de diferentes sectores, tanto nacionales como multinacionales, tales como Anida, BBVA Bancomer, Bayer, KPMG, Grupo ADO, Bopac, México, Bacardí y compañía, VS, Servicio Panamericano, Santander, FEMSA, Telefónica, Deloitte, Principal Financial México, BIC, no sabe fallar, Mobility ADO, Microsoft, Omron, Lead Vision Institute, Black to Business, Enjoy Work, entre otros. Por otro lado, tenemos al doctor José Fernando Gómez del Campo Estrada. Él es doctor y obtuvo los grados de licenciatura y maestría en la Universidad Iberoamericana, institución que también le otorgó el posgrado en psicoterapia centrada en la persona y el doctorado en psicología clínica. Tiene estudios en coaching ontológico, certificado por Coachville Spain. Participó en el programa internacional de coaching de equipos, impartido por la Escuela Europea de Coaching, certificado por la International Coach Federation. Trabajó durante 34 años como académico de tiempo completo en el sistema educativo de la Universidad Iberoamericana ITESCO, en donde fue director de los departamentos de psicología del plantel Santa Fe y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, Jalisco. También fue cofundador de los Centros de Desarrollo Comunitario y de Intervención en Crisis en Guadalajara, Tijuana y Ciudad de México. Cuenta con 60 años de experiencia en docencia y capacitación, habiendo impartido cursos, seminarios y talleres en diversas universidades, organizaciones e instituciones de educación superior en 31 entidades federativas del país y en universidades de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y España. De igual forma, se destaca que es académico emérito de la Universidad Iberoamericana, coeditor, traductor y autor de 4 volúmenes de la colección Desarrollo de Potencial Humano, publicados por la editorial Trillas, autor de los libros Psicología en la Comunidad e Intervención de la Crisis, publicado por la editorial Plaza y Valdés, editor general de la revista Prometeo, miembro del comité directivo de WHO, que es la Asociación de Desarrollo Humano de México, miembro del Instituto de Investigación de Desarrollo Humano, y actualmente trabaja en desarrollo de la comunidad AC como asesor y colaborador del área de formación. Recordemos que esta segunda sesión de este bloque no es propiamente la segunda intervención que tenemos relacionada al tema de salud mental. Recordemos que el 21 de julio fue la primera con la doctora Julieta de Becci. Después tuvimos ahí la oportunidad de conocer un poco acerca de la salud mental. Posteriormente, el día pasado 18 de octubre, la doctora Choi nos mostró que en otros lados del mundo también se viven las mismas preocupaciones y los mismos problemas. Y también tuvimos la posibilidad de ver algunas cuestiones que seguramente nos pueden ayudar. Bueno, pues hoy, 20 de octubre, es la tercera plática relacionada a esta tan importante área que es la salud mental en el ámbito marítimo. Y yo no sé ustedes, pero yo no estaba tan emocionado de una trilogía desde las películas de Volver al Futuro. Entonces, seguramente vamos a tener un excelente momento en el que vamos a poder aprender muchas cosas. Bueno, sin más preámbulos, cedo el micrófono a la doctora Julieta de Becci y al doctor Fernando Gómez, que nos darán una importante plática del tema. Adelante. Buenos días a todos. Les agradecemos mucho el que estén con nosotros el día de hoy. Queremos agradecer de manera particular al licenciado Raúl Telles Villagra, presidente de CAMEINTRAN, al licenciado Armando Rodríguez García, director general de CAMEINTRAN, y al Consejo Nacional Directivo, así como a todo el equipo de CAMEINTRAN, por su amable invitación a este ciclo de conferencias para la promoción y prevención de la salud mental. Agradecemos también la presencia de las autoridades de la Secretaría de Marina, directivos de Petróleos Mexicanos, directivos de organismos del sector en Argentina, que hoy nos hacen favor de acompañarnos, y desde luego a todos ustedes que el día de hoy se han dado el tiempo para informarse de un tema tan importante como es la salud mental. Y en específico, para conocer sobre el tema del burnout, proceso que afecta a más del 80% de los trabajadores de nuestro país, enfermedad que de acuerdo con la Secretaría de Salud se ha convertido en un tema prioritario
y que desde luego el sector salud, el sector marítimo en este momento requiere poner una especial atención por lo que está sucediendo. Si les parece, entonces, pues empezamos a compartir la pantalla. Por favor, siéntanse con la libertad de preguntar si tienen alguna duda conforme vayamos avanzando. Les comento, esta va a ser un conversatorio entre el doctor José Fernando y su servidora, pero esta conversación la hacemos entre todos. Así que, por favor, participen, estén con nosotros, porque de verdad pensamos que es un tema súper importante, donde todos formamos parte y donde todos estamos al pendiente, y donde todos tenemos que estar al pendiente. Pepe, ¿quieres presentarte, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes. José Gómez del Campo, aquí listo para compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre este tema tan importante como ya lo señalaron Julie y Oscar. Pues si les parece, entonces vamos empezando. Vamos a hablar sobre el burnout, encontrando la salida. Ya les dieron una pequeña referencia de lo que somos, quiénes somos Coaches por México. Sin embargo, de todos modos, aquí les dejamos un poco la idea y los invitamos a que se metan a nuestra página, que es www.coachespormexico.com. Ahí pueden ver a todos los integrantes, todos los que formamos parte de Coaches por México, con toda nuestra trayectoria y lo que hemos venido haciendo desde el inicio y la formación de Coaches por México. De manera genérica, les podemos decir que nuestro objetivo es desarrollar actividades para la sustentabilidad hacia el cuidado del otro. Es el apoyo y asistencia en intervenciones en crisis, apoyo y asistencia psicosocial, lo cual hoy muchos de ustedes deben de estar al tanto de la NOM 035, educación con criterio para el bienestar, que es algo que nos importa, nos interesa para transformar nuestras sociedades. Desarrollo del talento y desarrollo organizacional. Les dejamos aquí algunas de las organizaciones con las que ya hemos tenido, es parte de nuestra experiencia y que se suma con la experiencia de todos nuestros integrantes. Pues bien, empecemos entonces a hablar de la importancia de la salud mental. La salud mental es un estado de bienestar en la cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En términos generales, esto es lo que podríamos decir y esto es lo que se maneja y lo que se maneja en la Organización Mundial de la Salud como el estado normal, un estado de bienestar en cuanto a la salud mental. Y escuchamos con frecuencia el término factores de riesgo psicosociales. ¿A qué se refiere? Son el conjunto de interacciones debidas al puesto de trabajo, el ambiente laboral, las características individuales y el entorno extralaboral que inciden negativamente sobre el trabajador, que son condiciones de riesgo porque pueden llevarlo a un deterioro de su salud mental y definitivamente, si no se cuida, a cuadros más difíciles de disfuncionalidad. Cuando hablamos de las intervenciones o la promoción de la salud mental, estamos centrados en el individuo, pero también tenemos que tomar en cuenta todo lo que es la parte social, la estructura de salud mental que ya se trae de inicio y los riesgos que se tienen en el entorno. Esto se hace para aumentar la resiliencia, es también un término que hoy escuchamos mucho, que es el podernos reponer ante las circunstancias adversas que presentamos alrededor y crear, a pesar de estar en una situación que sea desfavorable, crear situaciones para nosotros que sean favorables, que las podamos vivir de una manera tanto física como mental, como socialmente bien, que todo esté integrado de una forma que nos haga sentir bien desde nuestras propias capacidades. Y empecemos un poco por definir qué es el burnout. Que ya lo
lo apuntó al principio Oscar, nos dio una visión de conjunto, muchas gracias. Vamos a verlo ahorita con un poquito más de detenimiento, ¿no? Es conocido también como síndrome de aniquilamiento, como estar quemado, como desmoralización o síndrome de agotamiento emocional o profesional. Y desde los años 80 del siglo XX, la Organización Mundial de la Salud lo considera como una enfermedad laboral que provoca un deterioro progresivo en la persona y en los individuos y finalmente que también impacta a la sociedad como tal. Abarca 3 aspectos que están interrelacionados, que son el agotamiento emocional, la despersonalización y la desilusión profesional. El agotamiento emocional, pues es como un cansancio y fatiga física, psíquica o como una combinación de ambos, y es la sensación de estar quemado, tal cual, como cuando uno ve una vela que se consume, la palabra en inglés burnout significa eso, algo que se consume totalmente, ¿verdad? Como queda nada más el fierro en donde estaba el pabilo de la vela, ¿verdad? La despersonalización consiste en irse olvidando que somos personas trabajando y sirviendo a otras personas y empezamos a tratarlos como objetos o nosotros mismos a tratarnos como objetos. Incluso los términos que usamos, ¿verdad? Los pacientes, los clientes, los números, el turno, etcétera, ¿no? Esta despersonalización también puede acompañarse de un incremento en la irritabilidad y una pérdida de la motivación que puede incidir en una desilusión profesional. Es decir, las personas empiezan a sentirse desencantadas con las tareas que llevan a cabo, van bajando su rendimiento, tratando de justificarlo con que las condiciones de trabajo no son las ideales y bueno, se van deteriorando sus relaciones interpersonales y pues cada vez va bajando más su autoestima y dificultades para soportar la presión, tanto laboral como en otras áreas de su vida. Lo interesante de esto es que a veces no nos damos cuenta, o sea, podemos estar viendo que traemos un problema, ya sea de agotamiento emocional, de despersonalización o de desilusión profesional, pero a veces la ubicamos afuera, no, nunca la tendemos a ubicar que es a nosotros, que nos está pasando, que algo está pasando con nosotros. Tendemos a poner la responsabilidad afuera. Es más fácil verlo en el otro y a lo mejor podemos llegar a decir, mira cómo está el otro, mira este compañero X que tenemos que, híjole, se ve mal, el pobre lo vemos muy venido para abajo, ¿no? Pero no lo detectamos que somos nosotros también quienes los Bueno, estamos y viendo. también hay que verlo, Julie, como cuando esto se da en la organización como un todo, ¿verdad? Ya ahí toda la organización está quemada, nadie se da cuenta y solamente quienes son destinatarios o beneficiarios de los servicios de la institución, ¿verdad? Exacto. Y eso también suele pasar cuando estamos ya metidos en una organización que está ya bajo estas condiciones, pues todos estamos igual, ¿no? Y le preguntas al de junto y es que estoy saturado de trabajo y es que ya no puedo y es que estoy agobiado con lo que estoy haciendo, pero el de junto también está igual. Y entonces pensamos que lo que estamos viviendo es normal y eso no es normal No porque es normal. finalmente genera un deterioro en lo más importante ¿Sí? que somos nosotros, las personas, ¿no? No solo no es normal, sino no es sano, ¿verdad? Exacto. Por eso es tan importante y aquí es el reto que les vamos a poner en esta actividad, ¿no? Vamos a ir viendo, cada uno, les vamos a ir explicando cuáles son los síntomas que se tienen.
Primero vamos a empezar con los síntomas psicosomáticos de forma genérica y vayan un poco ahí si pueden y si tienen oportunidad en un papelito junto vayan poniendo palomita a lo que vayan sintiendo si tienen o no tienen y bueno, después platicamos sobre estos temas, ¿no? Pero vamos a empezar, algunas de las cosas ya fuertes, por ejemplo, puede ser la fatiga crónica, ¿no? Este cansancio que tenemos constantemente. Eh, a veces nos Dolores toca. musculares, ¿verdad? Dolores musculares en Exacto. el cuello, la espalda baja, en fin. Sí, las crisis de asma, quienes padecen de asma, se empiezan a incrementar, empiezas a ver que tienes estos problemas con mayor fuerza, ¿no? Desórdenes estomacales, ¿no? ¿Qué tal? Yo creo que una de las cosas que más ha generado los problemas de estrés laboral es el uso de algún tipo de medicamento como que te ayude a poder limpiar o que te ayude a sentirte mejor dentro de lo que tienes en el estómago, ¿no? Creo que se vuelve algo importante de Sí. tomarse en cuenta, ¿no? Bueno, y todo lo que vemos aquí en esta lámina es el cuerpo hablando. El cuerpo nos está avisando que hay que hacer algo y sin embargo nosotros no escuchamos. El cuerpo habla, pero la persona no escucha. ¿Y qué hacemos con cualquiera de estos? Pues una pastilla, un ejercicio de relajación, cualquier remedio para acallar el síntoma, pero no para escuchar esa voz del cuerpo, ¿verdad? Muchas de estas situaciones se van convirtiendo en algo crónico con lo que la persona aprende a convivir y vean cómo en las conversaciones cotidianas se intercambian recetas de remedios, medicamentos, etcétera, ¿verdad? Empiezan a compartir y ahora aquí te duele, oye, pues mira, yo tengo este omeprazol que es buenísimo, tómatelo porque, y esta combinación de, este acaba de salir que es buenísimo para tomarse, y el dolor de cabeza, oye, pues también salió muy bueno, te quita la cabeza del dolor de cabeza de inmediato. Fíjense cómo todas estas cosas a lo mejor son temas que estamos oyendo, que se comentan en nuestro entorno y que no hemos sido conscientes de que no es normal, o sea, y ya los tomamos como algo normal, ¿no? Vamos al siguiente. Ay, perdón. Vamos a ver un poco los síntomas también que son emocionales, eso es lo que está pasando adentro de nosotros, ¿no? Y es lo mismo, ¿verdad? La depresión, la frustración, el aburrimiento, sentimientos de soledad, de vacío, todo esto está diciéndonos que hay alguna necesidad no atendida, que hay algún límite no puesto, que hay algo que no estoy escuchando. Y nuevamente, ¿cuál es nuestra actitud? Tratar de manejarlo con remedios que pueden funcionar un rato, pero que finalmente regresan y cada vez se van haciendo, en el caso del burnout, más como todo un patrón, ¿verdad? Por ejemplo, estos sentimientos de omnipresencia, mucha gente se preguntará qué son. Es ese yo tengo que estar en todo y tengo que resolverlo todo. Tengo que estar en todos lados, ¿verdad? Soy responsable de todo lo que ocurre a mi alrededor, dentro y fuera del trabajo, ¿no? Esto, por ejemplo, se dio y se vio muchísimo dentro de la pandemia. Las personas que al mismo tiempo que estaban trabajando dentro de la casa también tenían que atender a los hijos, pero también tenían que atender las necesidades de la casa, como era el súper, lo que estuviera alrededor. Entonces empezaron a tener una serie de actividades donde de repente de tener ciertas actividades específicas en el trabajo, de repente se vieron abrumadas con una cantidad de cosas que antes no hacían. Y esto empezó a generar, por eso es hoy lo que les comentaba al inicio, ¿no? Hoy por hoy en nuestro país el 80% de los trabajadores tiene un problema de burnout y lo peor del caso es que no somos conscientes, pero ha sido causado por las circunstancias del entorno, ¿no?
¿Cómo vamos en los síntomas emocionales? ¿Cómo están? Vámonos tomando en cuenta cómo vamos en esto, ¿no? Ajá. La ansiedad yo creo que es uno de las manifestaciones más frecuentes y que si no nos llaman la atención a, por ejemplo, los movimientos con la mano, el mover compulsivamente las piernas, el estar con el lápiz en la mesa, todo ese tipo de movimientos que los hacemos de manera automática son manifestación de ansiedad que también estamos no escuchando. Ujú. Sí, es increíble y esto creo que vale la pena tomarlo en cuenta, cómo nuestro cuerpo nos está, ay Dios mío, no sé qué está, se nos fue para otro lado, perdonen, lo voy a volver a adelantar. Cómo nuestro cuerpo nos pide y nos está diciendo qué es lo que nos está pasando, pero a veces no lo escuchamos, ¿no? Ujú. Vamos a ver los conductuales, de la forma en la que nos conducimos, los comportamientos. Cuando hablamos de síntomas conductuales, es cómo nos comportamos al Ujú. exterior, qué está pasando, Ujú. ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, el cinismo es lo que yo decía hace rato de, pues yo le hago como que trabajo porque ellos le hacen como que me pagan. Y me enfermo constantemente y mato parientes y enfermo hijos, etcétera, ¿no? Y las relaciones interpersonales no solamente distantes y frías, sino a veces inexistentes o francamente agresivas, violentas. En fin, yo creo que ese es uno de los indicadores más claros. Cuando las relaciones interpersonales empiezan a bajar de calidad, hay algo ahí que es ese mismo comportamiento está diciendo, ¿verdad? Y Ujú. creo que a veces no nos damos cuenta o no queremos escuchar, o a lo mejor podemos pensar que el otro está haciendo, pues, comportándose con nosotros de una manera mala con nosotros, ¿no? Ujú. Porque no escuchamos lo que nos dicen. De repente hoy podemos empezar a escuchar que nos dicen, oye, te veo muy agresivo, o ¿por qué me Ujú. respondes así? ¿Qué está pasando contigo? Y la tendencia, obviamente, pues es a defendernos, ¿no? A Ujú. decir, no, no, yo no tengo nada, el problema eres tú, porque tú me estás hablando así, pero no nos damos cuenta. Tener un llanto inespecífico, por ejemplo, sentir ganas de llorar, como decía Pepe, esto que nos causa el ausentismo laboral, abuso de algún tipo de café, tabaco, por supuesto de fármacos, de algún tipo de Ujú. fármacos que empezamos a ver que antes consumíamos a lo mejor no sé, media cajetilla de cigarros al día, ¿no? Y ahorita ya estamos consumiendo una entera o una y media más, ¿no? Que esto empieza a ya ser algo que hay que tomarlo en cuenta. No es una cosa que digamos, bueno, es que estoy saturado de trabajo. No, algo está pasando, algo está Sí, sucediendo. y todo esto evidentemente se muestra en la baja de calidad en el trabajo que se realiza y desde luego en el problema que se genera, pues tanto en el área en la que la persona está como en toda la organización eventualmente, ¿no? Y su productividad, ¿no? Ujú. Sí. Hoy vemos, por ejemplo, después de haber estado en aislamiento tanto tiempo, hoy por hoy a la gente le está costando trabajo regresar a contactar, a conectarse con los demás. Y esto es parte también de una consecuencia del burnout que traemos Ujú. de antes, ¿no? Ujú. De acuerdo. Ya se está regresando. Te brincaste una, ¿no? Las características, ¿no? Bueno, fíjense, aquí en los síntomas conductuales vamos a ver cómo los más serios tienen que ver con el estadio de evolución en el que se encuentran, ¿no? Que son, como vemos aquí, 4: la forma leve, la forma moderada, la grave y la extrema. En la forma leve, pues son síntomas físicos vagos e inespecíficos, ¿no? Dolores de cabeza, dolores de espaldas, lumbalgias,
el afectado se vuelve poco operativo. Pero digamos son como conductas aisladas y manifestaciones aisladas. En la forma moderada ya aparecen síntomas más fuertes como el insomnio, el déficit de atención, la baja de la concentración y desde luego, y a lo mejor también desde la primera forma, la tendencia a la automedicación. En la forma grave aumenta el ausentismo, la aversión por la tarea, el cinismo, el abuso de alcohol y psicofármacos o cualquier otro tipo de adicciones, ¿verdad? Aquí también hay que ver como la adicción a relaciones tóxicas y destructivas que muchas veces no se considera dentro de las conductas adictivas, ¿no? Y la forma extrema, aislamiento, crisis existencial, depresión crónica, riesgo e incluso intentos de suicidio, ¿no? Y en algunos casos, pues sí, suicidio consumado, desgraciadamente, ¿no? La epidemiología del suicidio, también los datos son impresionantes de cómo ha aumentado desde que se inició la pandemia, ¿no? Está tu micrófono cerrado, Julie. Esto es muy importante porque ha aumentado por lo menos en un 17%. O sea, esto es importante de tomarse en cuenta. Y algo que vale la pena también considerarse es que no es que lleguemos de inmediato a una forma extrema, sino que vamos en un proceso. O sea, primero empezamos de forma leve, no le hacemos caso y se pone moderado y después empieza a ser grave y después extremo. Por eso es tan importante considerar una prevención de estar al pendiente de lo que está sucediendo para poderlo superar o poderlo llevar adelante. ¿Cuáles son los principios básicos? Lo primero que podríamos hacer cualquiera, independientemente de si tenemos o no tenemos o contamos con un apoyo, primero es identificar cómo estamos. Ese es el primer punto. Ahorita les acabamos de dar un panorama general y por eso les decía al inicio, vayan viendo cómo están, ¿no? Cómo estamos en estos sentidos. Es el autoconocimiento, saber cómo somos, quiénes somos nosotros y cómo reaccionamos ante las situaciones que se nos están presentando afuera. ¿Qué acciones tomamos o qué acciones no estamos tomando? ¿No? Porque a veces también esto podemos identificar, podemos saber que nos está pasando algo, pero en muchas ocasiones no tenemos o no llevamos a cabo ninguna acción en específico para poderlo resolver. También esto es importante de darse cuenta que no se resuelve de un día para otro, es decir, no se nos va a resolver tomando una pastilla nada más y ya, nos curamos como cuando nos duele la cabeza. No, tenemos que tener constancia, tenemos que ser perseverantes en lo que estamos haciendo, en lo que estamos teniendo y tenemos que tener paciencia, porque para poder hablando como si esto fuera una fórmula, por así decirlo, si seguimos estos pasos, entonces vamos a tener una salud mental integral, que nos lleva, desde luego, a tener un bienestar integral. De acuerdo. Bueno, aquí ya como les hemos pedido que vayan verificando cómo están, si les interesa conocer a mayor detalle su estado de salud mental y en particular temas como depresión, ansiedad, satisfacción de necesidades, etcétera, pueden comunicarse con nosotros y les podemos facilitar algunos cuestionarios para que los resuelvan y nosotros les daremos sus resultados. Aquí tienen direcciones nuestras, teléfono, en donde nos pueden contactar y con mucho gusto les hacemos este tipo de, pues más que nada, una oportunidad para que ustedes mismos, ustedes mismas, verifiquen su estado de salud, porque eso es lo único que hacen los cuestionarios, propiciar una reflexión y un darnos cuenta de cómo estamos, ¿no?
Y esto, tómenlo en cuenta, es completamente confidencial. Esto es una manera nada más para que ustedes lo sepan y ustedes tomen acción. Si quieren hacerlo con nosotros, encantados. Si quieren buscar ayuda, perfecto, está perfecto, ¿no? Pero continuemos con cuáles son los factores que nos pueden afectar. Sí, aquí estarían los factores externos, que tiene que ver las características del puesto y el ambiente de trabajo, la estructura y el clima organizacional. Estos son factores que ya por sí mismos pueden estar generando esta gente quemada, ¿verdad? Sí, ¿cómo nos sentimos en el trabajo donde estamos, no? A veces tendemos a señalar, por ejemplo, a una persona que está teniendo problemas a lo mejor de agresividad o problemas de interacción con los demás, pero también deberíamos de hacer un análisis para ver si esto no está relacionado con el tipo de cultura que tenemos en la organización, el tipo de estructura, el tipo de liderazgo que estamos teniendo, cómo se lleva a cabo el control, qué tanto tenemos estabilidad y seguridad en los puestos, la retroalimentación, cómo se está dando. Todo este tipo de cosas son elementos que nos ayudan para poder diagnosticar cómo estamos como organización, cómo estamos llevando a cabo como organización el funcionamiento de nuestros colaboradores. Estaremos de acuerdo todos que siempre que hablamos de las empresas decimos que los activos más importantes que puede tener una organización son sus personas, pero a veces en la práctica esto se nos olvida, esto no lo llevamos a cabo, ¿no? Sí, fíjense también cosas como la seguridad y estabilidad en el puesto. ¿Cuántas personas en estos últimos 2 años han perdido su trabajo? Ahorita escuchaba yo en la mañana en las noticias que la Cruz Roja en México, en la Ciudad de México en particular, está teniendo grandes problemas y están teniendo que despedir socorristas porque los 2 últimos años no pudieron hacer campaña. Entonces, los problemas, si una institución como la Cruz Roja tiene ese tipo de problemas, imagínense cómo eso le impacta el tema de la salud en general en toda nuestra sociedad. ¿Verdad? Y bueno, de la retroalimentación del desempeño que mencionabas, Julie, yo creo que en vez de hacer una retroalimentación prospectiva, es decir, que a la gente le sirva para mejorar, es como una especie de llamado a cuentas, ¿verdad? Es decirle todo lo que hizo mal y es como lo que se hace en la evaluación escolar muchas veces, ¿no? Reprobar a la gente en vez de buscar la manera de gestionar su talento y desarrollar su potencial, ¿verdad? Exacto. Hoy, por ejemplo, en la parte de incorporación de nuevas tecnologías, creo que esto también fue un tema importante en lo que hemos vivido, ¿no? De repente nos dimos cuenta de algo que ni siquiera a nosotros nos llegó a pasar, que una semana antes, una persona pidió permiso para poder estar los jueves con su hija, porque no tenía quien la cuidara, ¿no? Y el jefe en una conversación, en una sesión de coaching me decía, pero ¿cómo se le ocurre pedirme esto? Si yo lo hago con ella, ¿cómo lo voy a hacer con los demás? Y a la semana tuvo que mandar a su casa a más de 2,000 trabajadores. Y esto implicó entonces incorporar nuevas tecnologías, implicó que la gente empezara a utilizar cosas que no utilizaba antes porque estábamos acostumbrados a otras realidades. Si bien la pandemia nos vino a hacer evidente este tipo de cosas, también hay muchas otras que van a seguir surgiendo. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, del metaverso, de lo que viene, que es el metaverso, es cómo nos va a afectar como organizaciones, cómo nos va a afectar como individuos, cómo nos va a afectar en nuestras relaciones interpersonales. Todas este tipo de cosas son factores que influyen y que son factores externos. Sí. Pero también tenemos los factores internos. Que aquí empieza a verse, pues, no solamente lo del momento, sino lo que ya la persona trae desde sus primeros años, ¿verdad? La baja tolerancia al fracaso, a la frustración, el deseo de destacar, obtener resultados brillantes, tal vez muy impulsado desde su crecimiento en los primeros años.
un alto grado de autoexigencia que resulta de esto, el perfeccionismo, en fin, todo esto son situaciones muy, muy comunes que la persona ya trae y que el ambiente laboral puede acentuar. También porque hay culturas de un grado de exigencia verdaderamente con un perfeccionismo extremo, ¿verdad? Exacto, y que el ambiente lo dispara, pero que también esto es parte de nuestro autoconocimiento, de saber cuál es nuestro origen, de dónde venimos, cómo nos hemos comportado, cuál es el tipo de familia que tenemos, porque independientemente de que nos guste o no nos guste, esta es parte de nuestra historia y es lo que necesitamos conocer y poder superar en algunos momentos, a lo mejor en otros momentos agradecer, o sea, ¿qué tenemos? ¿Qué traemos? ¿Qué estamos, con qué estamos contando? A ver en cuáles de estos se reconocen, ¿verdad? Y bueno, hagamos una reflexión en este momento de la plática de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo estoy yo? ¿En dónde estoy yo en este momento? Me identifico en algunos de estos síntomas o indicadores de peligro. ¿Y cómo enfrento las pérdidas en mi vida? ¿Por qué hablamos de las pérdidas? Porque es un tema importante en este sentido, ¿no? Sí, estuvimos en estos años enfrentándonos a pérdidas de diferente tipo, desde pérdidas laborales hasta la pérdida de la vida de seres queridos, ¿no? O incluso a lo mejor hasta alguna experiencia cercana a la muerte de la propia Exacto. persona, ¿verdad? Ujú. Y les invitamos a que a través del chat nos escriban. Oscar va a estar al pendiente de estos comentarios que ustedes vayan haciendo y enriquezcamos entre todo lo que hemos vivido hasta este momento personalmente y con la plática, ¿no? Con lo que llevamos de la plática. Y vamos a irnos enfocando un poco más a lo que es ya el sector en específico. Y tenemos algunos estudios que se han llevado a cabo en relación con este tema. Se hizo un estudio hecho por la Universidad de Yale y de la ITF Seafarers Trust con 1,572 participantes, en donde nos dan información verdaderamente importante de esto, ¿no? Fíjense nada más, de este grupo de personas que entraron a este estudio, se detectaron que había un grupo importante de personas con problemas de salud mental y 5% de estas personas tuvieron que ser repatriadas por el tipo de problema de salud mental que tenían. Imagínense lo que esto está significando para la organización, obviamente primero para la persona, ¿no? Pero luego para la organización y luego también para todo el sector en general. El repatriarlas, como ustedes bien saben, es pues el costo que tiene esto de regresarlas a su lugar de origen y lo que implica, ¿no? Fíjense, 28% de los encuestados padece ansiedad o depresión, ¿no? Ahí se nos fue una S. Ay, perdón. Tenemos este problema que, que no estamos seguros ni tranquilos de cómo lo estamos manejando, ¿no? La ansiedad, acuérdense que es esa necesidad de tener control hacia el futuro y la depresión es aquello de querer pasar o estar basados en el pasado, en términos generales, por así decirlo, ¿no? De estos marinos, fíjense, de los que tuvieron este 28% de los encuestados, tuvieron 2 veces más expuestos a sufrir accidentes en el año anterior al estudio. O sea, esto no solo representa el peligro para la persona que lo está viviendo, sino representa también el peligro para las personas que están alrededor de ellos, lo que están viviendo alrededor de ellos, ¿sí? 35% de los que padecían depresión no pidieron ayuda. Y aquí les hacemos, y ojalá nos pudieran comentar, hacer un comentario en el chat, ¿por qué piensan que no pidieron ayuda? ¿Por qué piensan que las personas no pidieron ayuda? Y luego, 20% de los marinos encuestados reportaron ideas suicidas por varios días, 2 semanas previas al estudio. O sea, estamos hablando que de
grupo de personas, que es un grupo importante para poder tener una información del sector, nos está diciendo que algo está pasando en el sector que vale la pena considerarse y tomarse en cuenta. Sí, y quién sabe, a lo mejor existen datos epidemiológicos de suicidio que desconocemos, ¿verdad? Exacto. Si va habiendo ya respuestas en el momento en que lo consideres oportuno, Oscar, podrías participar. A partir de esta encuesta se determinaron algunos puntos determinantes para la depresión, la ansiedad y el suicidio. Y uno fue la cultura de la organización, y en específico porque no se preocupa por su gente, porque sienten que no hay una preocupación por su gente. La segunda fue la violencia laboral. La tercera, la baja satisfacción laboral. Y la cuarta, problemas de alta exigencia. Creo que algo está sucediendo. Se está metiendo un ruido, ¿verdad? Perdón, maestra, me parece que es el micrófono del licenciado Oscar. Ok. Vuelvo a presentar. Pero vi como que Oscar quería hablar, ¿no? No sé si... En fin. Bueno, seguimos adelante si quieren, ¿no? Sí, por favor, en lo que lo acceso con su micrófono. Muchas gracias. ¿Qué hacen las personas mentalmente sanas? Fíjense, cuando yo empecé a hacer estos estudios del burnout, inmediatamente me surgió esta pregunta. ¿Qué hacen las personas mentalmente sanas? ¿Qué hacen las personas que no se desgastan y que no presentan el burnout? Y lo que vi es eso, se cuidan su entorno y cuidan a los demás. Lo que se cuida dura, lo que se cuida crece. Mira, aquí tenemos un comentario que me voy a ir metiendo yo porque creo que Oscar tiene problemas. La gente no pide ayuda por vergüenza y para no ser señalados, nos comenta Rocío Fernández. Hay otra de Fátima. No, adelante, Julie, por favor. No piden ayuda porque no creen realmente que los ayuden, o por pena. Puede ser porque ni siquiera se pueden dar cuenta. Sí, esto es uno de los puntos importantes, no se dan cuenta. Tienen un alto sentido del deber y la resiliencia para la cual fueron entrenados, que yo creo que eso también es un punto importante, ¿no? ¿Me escuchan? Perdón, maestra, que los interrumpa. Ya entró el licenciado Oscar de nuevo. Perfecto, perfecto. Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Si nos puedes comentar, dar los comentarios, vamos en los de Fátima Pineda, si nos puedes dar los comentarios. Fíjense que como volví a entrar, se me perdieron. Ahí, Alberto, ¿me pudieras apoyar? Con gusto, claro que sí. Gracias. Estamos en los de Fátima Pineda, si nos pudieras dar sus comentarios. Con gusto. Se los he compartido al licenciado Oscar. Listo, aquí los tengo. Gracias, Alberto. Bueno, tenemos aquí, dice, buen día, en mi caso estaba enfadada con el día a día. Este todavía no lo han leído, ¿ah? No. Ese es en el Sebam. Con el día a día y no me daba tiempo para disfrutar de mi vida hasta que le di en que perdí la salud, hasta el día que perdí la salud. Recapacité de que no hay activo más importante que tener salud. De ahí en adelante inicié a disfrutar de la vida. Cuando no aceptamos que tenemos un problema, no podemos recibir o pedir ayuda. Ok.
Sí, se bloquea la posibilidad de que alguien nos ayude, ¿verdad? Ujú. Claro. Tenemos otro que dice, probablemente una respuesta sería también, ¿por qué no fueron entrenados para identificar y pedir ayuda a tiempo antes de convertirse en un riesgo para ellos mismos y la demás tripulación? Ujú, ujú. Fíjense, esto que comentan aquí es algo bien importante, y esto lo tenemos desde que somos niños, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando un niño se golpea? Se cae, se golpea, y ¿qué es lo que normalmente decimos o le decimos? No te pasó nada, no, ya párate, ya no pasó nada, lo distraemos de alguna manera. Y para los niños, los adultos somos muy significativos e importantes. Entonces, pues el niño dice, a mí me está doliendo, pero el adulto me está diciendo que no me duele. Entonces, pues debe ser que yo lo que estoy sintiendo no está bien. Entonces, ¿a qué los llevo con esto? Que desde chicos no nos han enseñado a identificar nuestras emociones. No nos han enseñado a identificar qué es lo que nos está pasando. Por Y, supuesto que y respetarlas, ¿verdad? Respetar lo que sí sentimos. Ujú, exacto, entonces cuando ujú, somos adultos, pues con mayor razón. Fátima, adelante, ujú. si quieres abrir tu micrófono, por favor. Gracias, buenos días. Respecto a Buenos lo que días, nos Fátima. comparte, me queda la inquietud. En mi caso, yo tengo un nene de 2 añitos y yo soy de las personas que cuando él se cae, obviamente que no se caiga fuerte, levántate, no pasó nada. Pero dado a lo que usted nos comparte, me queda la inquietud. ¿Qué sería lo correcto entonces hacer uno como papá? Porque efectivamente yo no lo había visto desde el punto de vista que usted lo comparte. Yo lo que busco, lo que buscamos nosotros con él es hacer no un niño que se caiga y que llore por todo. No sé si me explique. Sin Bueno, embargo, también ahorita lo que veo es que, bueno, ujú. ven el otro lado, ¿no? También hacer a un niño que podemos reprimirlo. ¿Qué Claro, sería lo fíjate, ideal? yo creo que depende del niño, ¿no? Y creo que la primera pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasó? Más que decirle, no te pasó nada, a ver cómo lo vivió él o ella, ¿verdad? El, y ya de ahí para adelante lo vamos siguiendo, ¿verdad? Yo creo que el mismo niño es el que te puede decir por dónde hay que acompañarlo, ¿no? No negar su sentimiento, tampoco exagerarlo, ¿verdad? Pero sí escucharlo. Ujú. Sí, escuchar lo que nos está pasando. Esa es una tendencia que tenemos. Si te acercas a él y le dices, a ver, ¿qué te pasó? ¿Dónde te dolió? Sí te está doliendo, o sea, puedo entender que te esté doliendo, pero es un dolor que te va a pasar, explicarle un poco, porque Ujú. a veces eso es lo que nos pasa. No, como adultos, a veces pensamos primero que los niños no nos van a entender, y segundo, por otro lado, es la rapidez con la que vivimos, ¿no? El momento en el que estamos viviendo. Entonces, lo que queremos es que el niño se pare rápido porque ya nos tenemos que ir, o que se Sí, pare rápido para que no haga un pancho enfrente de todo el mundo, ¿no? Entonces, la importancia de esto es decirle, ok, sí te está doliendo, pero estás bien, lo puedes manejar, se te va a pasar en un ratito. Si claro. no se te pasa, me Sí, lo dices. Entonces, sí. ya hay manejos, ¿no? Sí, y además también ahí es importante ver el comportamiento previo, ¿verdad? Si es un niño o una niña que con frecuencia llora ante cualquier cosa, pues a lo mejor hay otras necesidades más de fondo que no están satisfechas. Y ese es el lenguaje que ellos pueden utilizar, pues para manifestar que algo les está faltando, ¿no? Sí. De acuerdo. Fíjense Muchas cómo todo gracias. esto nos lleva mucho a la observación, nos lleva mucho Ujú, a ser más observadores, no solo de lo que está afuera, o sea, de las personas que tenemos alrededor, sino observadores también de nosotros mismos. No sé ujú. si con esto, Fátima, se queda un poco más clara tu respuesta, la pregunta que Sí, tenía. muchas gracias. Me queda claro el panorama más amplio. ¿Sí? Gracias. Gracias a ti. ¿Ok? Pues bueno, continuemos entonces. Estamos hablando entonces ahorita de la parte esencial que es la persona, ¿no? Ya vimos cómo está un poco a grandes rasgos el contexto del sector, pero también hablemos de primero cómo están las personas. Y si estamos hablando de cuidar al otro y de cuidarnos nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Mediante qué podemos hacer o qué podemos hacer para sentirnos mejor? Y aquí tenemos una lista de todo lo que hacen las personas que no se desgastan, ¿no? Tienen apoyo por parte de sus padres. A Eh, ver, ¿Sí?
No, adelante, No. adelante. Se relacionan interpersonales, sus relaciones interpersonales son estables. Eh, tratan de buscar cómo hay estabilidad. ¿Qué pasa? Como estoy Sí. viendo. Sí, y fíjense, yo creo que de todo lo que es un patrón de autocuidado, este es el pilar fundamental, las relaciones interpersonales estables, sanas, definitivamente no tóxicas, no codependientes, y creo que es mucho de lo que la gente que se desgasta no tiene. Muchas veces incluso porque lo justifica como porque no tiene tiempo de convivir con los amigos, a veces ni siquiera con la pareja, ¿no? Ujú, Sí, y a veces se ujú, antepone el trabajo para evitar tener que relacionarse con los demás, ujú. porque Y, es una forma de evasión de alguna y forma. entrarle al tema de la toxicidad en la relación, ¿verdad? Que fue lo que pasó también en la pandemia. Muchas parejas que se vieron forzadas a una convivencia a la que no estaban acostumbradas, pues se vieron en estas situaciones de enfrentar por fin, fue una oportunidad también. Y muchas parejas sí se reinventaron y resolvieron sus temas de comunicación y otros tal vez se dieron cuenta de todo lo que no había, ¿verdad? De lo que faltaba, De lo que faltaba, sí, y de lo que Tenemos, nunca habían cuidado, ¿no? sí. De lo que nunca habían cuidado en sus Ujú. relaciones, ¿no? Y tenemos otro comentario. sí, adelante, Oscar, adelante. Dice, el nivel de resiliencia, en efecto, es la capacidad que se tiene para levantarse ante una adversidad, pero no está planeado con saber, no está peleado con saber identificar la necesidad de una ayuda y la Claro, madurez de que una vez que se cae, analiza el por qué sucedió y qué hacer para no volver a caer. claro, yo creo que la resiliencia no es nada más lo que está en la persona, sino el entorno que la contiene, el entorno que la acompaña y la ayuda a que esa capacidad digamos, florecer en el fango o enfrentarse a la adversidad y crecer a partir de ella, se necesita de los demás, ¿verdad? No es una cosa que se hace solo. Y aquí hay un punto que es también importante. Podemos ser resilientes en algún momento y a veces en otros no, porque depende mucho del contexto y de la Ujú, realidad de la persona que está viviendo, el ujú, momento que está viviendo la ujú, persona. Pero de por eso es acuerdo. tan importante esto que estamos viendo en este momento, Ujú, tener como esta base o esta estructura base para que independientemente del contexto o la realidad en la que yo me encuentre, pueda convertirme en alguien resiliente, ¿sí? Tener estos elementos desarrollados previamente para que cuando surja algo pueda tener en qué apoyarme, ¿no? Entonces, acuérdense, desarrollo y crecimiento personal, cómo está, qué tan equilibrada está mi vida, qué tanto estoy creciendo, qué tanto me preparo. Una tendencia de los seres humanos es a quedarnos en nuestra zona de confort. ¿Cómo estamos en relación con ese tema? sí. ¿No? Bueno, y yo destaco mucho la importancia de la vida espiritual, que no es nada más la religiosidad. Mucha gente cree que espiritualidad es religiosidad. Es mucho más amplio. La religiosidad es solamente una manifestación de lo espiritual, ¿no? Y cuando hablamos de equilibrio en la vida, pues quiere decir tiempo para también gozar de la belleza en el arte, en la naturaleza, en las personas, que generalmente es el camino que abre a la espiritualidad, la capacidad de gozar una obra de arte o de ver una buena película o una obra de teatro, etcétera, nos abre a todos esos valores de orden superior que están en esa esfera espiritual, ¿no? Inclusive de gozar el momento, Sí, las claro. circunstancias de lo que estamos viviendo en el momento, ¿no? Eso, en esta vida tan acelerada que tenemos, siempre estamos pensando en lo que viene y poco disfrutamos de lo que tenemos. Y cuando pasa el tiempo, aquello que pensábamos que iba a ser para siempre, ya no lo tenemos. Y Ujú, entonces no lo disfrutamos. Entonces, la importancia de disfrutar el momento se vuelve fundamental.
Así como el cuidado físico también, ¿no? Esto no Sí. es algo que podemos pensar cuando yo esté mayor o ya sea un anciano, me voy a cuidar, ¿no? El cuidado físico es desde hoy y con una alimentación sana y balanceada, con algo que realmente me haga sentir bien hoy y siempre, ¿no? Bueno, y desde luego yo quiero destacar también esta parte de dice, psicoterapia o alguna forma de autoconocimiento. Yo aquí destaco el autoconocimiento. Fíjense cómo muchas veces las personas nos enfocamos a la solución de problemas en nuestra vida y no al revés. Si te autoconoces, si te conoces a ti misma, a ti mismo, vas a saber cómo resolver los problemas. Va a ser un resultado de ese proceso de saber quién eres y qué puedes y qué sabes y qué tienes, etcétera, ¿no? Entonces yo le pongo un valor muy importante a conócete a ti mismo. Y bueno, como lo hemos estado viendo, analicen estos puntos y vean cómo están, cómo nos encontramos en relación con esto que estamos viendo, ¿no? Y veamos entonces cómo me cuido, cómo cuido mi entorno y cómo cuido a los demás. También aquí los invitamos a que nos comenten en relación con esto que estamos viendo, cómo me cuido. ¿Qué hace cada uno de ustedes para cuidarse? ¿Cómo cuido mi entorno? ¿No? ¿Cómo cuido lo que está alrededor? Hoy hablamos y oímos muchísimo de la sustentabilidad, de dónde está el planeta, de cómo está viéndose afectado. ¿Qué estoy haciendo yo para cuidar mi entorno? ¿Qué es lo más cercano que tengo y lo que voy a tener por un tiempo más o menos indefinido? Y esto tiene que ver con mi trabajo, con mi familia, con los que están alrededor de mí constantemente. ¿Y cómo cuido a los demás? ¿Cómo los cuido a ellos? ¿No? Los invitamos a que nos contesten y veamos cómo estamos en estos temas. Acá tenemos otros dos comentarios. Adelante, adelante. El primero nos dice, tiene que ver además con tener y contar con una red afectiva sana. Es fundamental para el sujeto. De esto dependerá el tipo de resiliencia que pueda tener. Coincido totalmente que es necesario el área espiritual. Creo que somos seres biopsicosocial espiritual. Sí, de acuerdo. Y creo que ahí se nos pasó mencionar la pertenencia a grupos de autoayuda como otro de los puntos del patrón de autocuidado. Grupos como de 12 pasos, como AA, como comedores compulsivos, codependientes anónimos, etcétera. O simplemente grupos de pertenencia de amigos y de familia. Exacto. Esto se vuelve súper importante para poder generar esta base para la resiliencia. ¿Sí? Aquí una persona comenta el cómo se cuida, ¿no? Meditando constantemente, dedicando tiempo del día a día a relajarme, despejar mi mente y pensar en cosas importantes de la vida. Excelente. La familia, los amigos, el sentido de la vida, etc. Mantenerlo es importantísimo, ¿verdad? Y qué bueno que lo hagan y qué bueno que lo escuchemos los demás, porque esto puede llevarnos a tomar ejemplos, que pueden ser importantes en nuestras vidas, ¿no? Seguimos aquí, si hay algún otro comentario, Oscar, estamos aquí al pendiente, ¿sí? Vamos a hablar en específico en qué hacer en el sector marítimo, porque hay algo que se puede hacer y lo que estamos haciendo. Primero vamos a hablar de algo que ya se está haciendo, que en IC1 hicieron toda una investigación y habla de las dimensiones del bienestar. El bienestar psicológico tiene varios puntos que son importantes de tomarlos, de considerarlos, y que así como los vimos de manera genérica, es importante de tomarlos en cuenta ya en específico en el sector, Y el bienestar psicológico dentro del sector, de acuerdo con los estudios, también hablan de estas conexiones que hablábamos, de las relaciones con los demás. Hablan de tener una seguridad financiera. Es importante saber cómo estamos financieramente, cómo estamos manejando nuestras finanzas, la economía tanto personal como la de nuestras casas, obviamente como la de la organización, ¿no? El tener un techo, comida y seguridad, ¿no? De dónde estamos para
para poder tener un bienestar, esto se vuelve fundamental. Muchos de ustedes seguramente han oído de la pirámide de Maslow, y esto está relacionado directamente con la pirámide de Maslow. Pero ya esto está enfocado a estudios y investigaciones hechos dentro del sector marítimo. Marítimo, sí. El sentido y el propósito. ¿Qué tanto sabemos, por ejemplo, de manera personal, cuál es mi sentido y mi propósito personal? ¿No? Pero también cuál es el sentido y el propósito de mi organización? Y veo si hay si están alineados mi sentido y mi propósito y el de la organización, y qué tendría que hacer para que se alinearan, porque esto me lleva a tener un bienestar psicológico de manera importante, ¿no? Desde luego hablar de la salud física y su actividad. Muchos de ustedes, y por las actividades en específico que representa el sector, seguramente físicamente se encuentran bien. Y aquellos que no lo están haciendo, ¿lo han considerado? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué tipo de actividad deben de hacer para sentirse físicamente bien? ¿No? De repente es, ay, pues ya ni modo, ya no me dio tiempo de hacer ejercicio, no me dio tiempo de mover, de hacer alguna actividad que sea realmente importante para mí físicamente, ¿no? Mi espacio físico, ¿cómo lo cuido? ¿Cómo está saturado, ¿no? Hoy oímos mucho, y a mí me llama mucho la atención, de esta parte del Feng Shui, que seguramente algunos de ustedes han oído hablar de esta parte de que hablan del espacio, ¿no? Y si bien tal vez los japoneses han podido hacerlo de una manera más didáctica para que todos lo entendamos, también es algo que en la sociedad occidental lo tenemos, y es el cuidado y el orden que debemos de tener en nuestros espacios de trabajo para sentirnos emocionalmente bien. Les voy a hacer un comentario. Sí, adelante. Aquí comentan, mi manera de estar bien es cuidando lo que entra en mi boca, lo que entra en mí, tanto en mí como en mi boca, es decir, los alimentos. Sí. Como por mis oídos, por mis ojos, me rodeo de personas positivas y que sumen. ¿Cómo me cuido? Ejercitándome, dice otro comentario, estar en el ahora, disfrutando la familia, etcétera. Otra persona comenta, considero que el contenido de esta plática es de utilidad no solo para el personal que ha estado embarcado durante la pandemia, muchos también han sufrido las consecuencias en sus vidas privadas estando en tierra. Excelente tema y muy bien expuesto. Felicidades. Gracias. Y de nuevo, Gracias. nuevamente agradecería sus recomendaciones sobre cómo lograr romper el silencio de quien necesita ayuda en el sector marítimo a bordo de las embarcaciones al interior de las organizaciones. En ese sentido, y qué bueno que lo preguntan, hay muchas organizaciones ya dentro del sector marítimo que dan ayuda de emergencia ante una situación que alguien puede estar pasando. Sin embargo, y la idea y el interés de nosotros al estar aquí es poder poner las bases para que quienes lo necesiten se puedan también acercar a nosotros y poderles ayudar, pero desde luego tener esta posibilidad de ser preventivos, de que no se llegue al extremo donde ya estoy quemado y ya no necesito una ayuda urgente. Por supuesto que se les puede dar, y hay quienes los pueden atender, y de inicio les podemos decir, pónganse en contacto con nosotros y los remitiremos con quien los pueda ayudar. Y también, desde luego, dentro de sus propias organizaciones, ¿verdad? Debe de haber un área de personal o de recursos humanos en donde puede ser como la primera puerta que se toque, ¿no? Claro, también se puede intentar directamente, si son personas con las que ustedes conviven, y puede también muchas veces aceptarse la retroalimentación más de parte de una persona cercana que de algún extraño, ¿no? Ahí depende mucho de qué tan cerca estén de la persona a la que ustedes ven desgastada, ¿no? Exacto. Y la intención de que tenga la persona también para quererse recuperar, ¿no? Sí. Estos procesos, como bien lo saben, tiene que haber una necesidad interna de decir, quiero cambiar, quiero que las cosas estén mejor. Cuando las personas no lo tienen la disposición, a veces es complicado, se puede generar la conciencia, pero de inicio
Sí, Adelante. a veces ayuda el compartir algo propio. Es decir, yo me sentía como tú en algún momento o en otro grupo, en otra organización donde yo estaba. En fin, como no tratar de que la persona haga el esfuerzo luego de hablar de cómo está, sino generarle confianza compartiendo una experiencia propia, ¿no? Eso tiene mucho valor. Como Eh, dicen que ocurrió con la doctora Choi, ¿verdad? Que ella exacto. compartió algo de su propio burnout. Ujú, Exacto, eso justo ujú, era lo que iba a comentar, justo, ¿no? ujú, Ella en este proceso, ella fue la primera que lo vivió, entonces, y ella lo comparte. Entonces, ujú, el ver, por ejemplo, acercar este tipo de información, el hacer como ir poco a poco haciendo conscientes a las personas de que lo que están viviendo no es normal. Y que pueden estar mejor, sobre todo, eso es un punto importante, creo que puede ayudar a generar conciencia para la transformación del otro, independientemente de lo que pueda pasar de forma individual con cada uno ujú, de ustedes, ¿no? ujú. Vamos a la siguiente, que esto ya tiene que ver ya con la parte personal, con cada uno de nosotros, ¿no? Y que también son estudios que se han hecho dentro del sector marítimo, que también es importante que los consideren, ¿no? Es la dimensión de la persona, que está integrada dentro de lo que las evidencias de la psicología positiva que hicieron en el NICE-1 están hablando del trabajo y el logro, el sentido y el propósito, relaciones positivas, emociones positivas y compromiso. Y Cuando, sí, adelante, no adelante. nada más que lo que yo considero muy importante de todo esto es integrarlo en un proyecto de vida, no como áreas que ahí aparecen como interconectadas, sí, pero todo esto ¿para qué? ¿Dónde está ese sentido y ese proyecto de vida en donde integro todo esto? Que el trabajo no sea algo que me da un medio de subsistencia, sino que sea parte de mi realización personal, de la fuente de mi dignidad personal y de mi proyecto de vida, ¿verdad? Aquí vendría el Ujú. caso, el cambiar el concepto, como decía Cantinflas, ¿no? Decía que el trabajo es tan feo que hasta te pagan por hacerlo. En lugar Sí, de que sea de esta manera, cambiémoslo, ¿no? Mi sí. trabajo, estoy tan feliz con lo que hago, me gusta tanto lo que hago, que hasta me pagan. Y además me pagan, ¿no? O sea, me Además me pagan por. pagan por realizarme, ¿verdad? Exactamente. Y Ujú, esto no tiene que ver con el trabajo en sí mismo, ¿eh? ujú, Tiene que ver con la concepción que nosotros le demos al trabajo, con el ujú, significado que nosotros le demos al trabajo. ujú. Porque hay trabajos que a lo mejor podemos decir, pues resultan ser muy, muy incómodos o desagradables, pero aún esos trabajos pueden tener una resignificación que nos Claro, lleven a un sentido positivo de lo que estamos haciendo y a sentirnos realizados aún haciendo esos trabajos, ¿no? que es cuando se puede ver desde un punto de vista trascendente. ¿Para qué lo hago? ¿Quiénes se benefician? Por ejemplo, simplemente en la pandemia, todo el personal que cuidaba la limpieza, ¿verdad? Exacto, Es la trascendencia tan grande que tenía esa actividad, ¿verdad? exacto. Mm. Y hablemos ahora entonces en específico, ¿qué hacen en los buques mentalmente sanos? Y esto es interesante de tenerse en cuenta porque son cosas que ya sabemos que se hacen y que se están tomando en cuenta y que se están llevando a cabo. Y Y bueno, fíjense muy bien en las palabras resaltadas con el color, ¿verdad? Y con las negritas. Ujú, exacto. ujú, Esto es parte como de una estrategia que se puede generar dentro de los buques y no solo dentro de los buques, también dentro de las organizaciones. Nos hacían un comentario hace ratito de que, bueno, esto no solo es para las personas que están dentro de los buques, no, claro, esto también es para las organizaciones. Es más, esto también es para nuestras casas, para nuestras ujú. familias. En todos sentidos podemos ponerlo en práctica, ¿no? Se generan compromisos en cuanto a la salud mental y el bienestar de todos. Es decir, no vamos a señalar al el que está mal, el que tiene mal carácter, al que tiene mala situación, no. Vamos a generar una mentalidad de todos en favor de la salud mental y el bienestar, Una ¿no? cultura de salud mental y bienestar, ¿verdad?
Exacto, es hacia donde tenemos que enfocarnos. Ujú. Pero tenemos que definir cuáles son los objetivos. ¿Por qué hablamos de objetivos SMART? ¿Qué quiere decir SMART? Que sean, muchos de ustedes a lo mejor este término ya lo conocen, es que sean específicos, que sean medibles, alcanzables, retadores y en un tiempo específico. Eso es la idea de que estos objetivos estén alineados a esto. ¿Por qué? Porque esto nos asegura que se van a cumplir. Cuando los objetivos están bajo este esquema o bajo este modelo, nos asegura que se pueden cumplir o porque podemos por lo menos saber por qué nos están cumpliendo, ¿no? Por lo tanto, tienen que ser objetivos medibles, se tiene que conocer y se tiene que saber necesariamente cuál es la situación actual. Es decir, tenemos que tener un diagnóstico de dónde estamos parados hoy para poder saber a dónde queremos llegar el día de hoy, ¿no? Me voy a permitir hacer otros comentarios. Adelante. Adelante. Comentan por acá. Nuevamente agradecería sus recomendaciones sobre cómo lograr romper el silencio de quien necesita ayuda en el sector marítimo a bordo de las embarcaciones, en interiores de las organizaciones. Ese fue el último que les leí. Exacto, sí. Sí. El siguiente es, en el sector marítimo y desde su óptica, ¿cuál sería la responsabilidad del patrón con respecto a la tripulación para fomentar su autocuidado? Yo creo que justo lo que estamos poniendo en este momento, creo que esto sería una de las indicaciones importantes a seguir. ¿Okay? Para poder llevar a cabo este patrón de conductas sanos, ¿no? Sin embargo, es muy importante también hacer conciencia dentro de los trabajadores que la responsabilidad del cambio no solo viene desde la organización, sino viene también desde las personas. Sí. Ok. Hay otro comentario, dice, me parece súper importante poder impartir estas charlas y cursos de formación acerca de grupos de ayuda, bienestar, psicología o mental dentro de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas o policiales para concientizar y dar cuenta de la importancia del área de necesidad para que exista mayor apertura en el tema y desestigmatizar la salud mental dentro de las diferentes instituciones. Sí, de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. De hecho, esa es la razón por la que estamos aquí y también les queremos decir que se está trabajando en otros sectores también en esto. Esto es tan importante y tan trascendente que no es solamente una idea de momento o algo que suena bonito, ¿no? No, es algo socialmente muy importante, muy importante. Muy bien. Hay otro comentario que dice, si el 80% de los colaboradores padece burnout, ¿sería posible aplicar test al menos cada 6 meses para prevenirlo o medirlo y tomar acciones en su caso? Desde luego, yo creo que sí es muy importante estarle midiendo cómo está esta situación, ¿no? Y hay instrumentos. Oscar mencionaba Maslach al principio. Ese es uno de los instrumentos que nosotros manejamos, el test de burnout de Maslach. Okay. El otro comentario, adelante, perdón. Sí, creo que esto es importante también de considerarse que también por este porcentaje se está dando mayor importancia a la NOM 035, que está ahorita pues en boga, por así decirlo, pero no es una cosa que sea momentaria, sino que es una realidad y ahí se vienen cambios en relación con la Secretaría de Trabajo relacionados con este tema, muy importantes. Por un lado es a lo mejor disminuir el horario de trabajo y por otro lado también es disminuir los días de trabajo, ¿no? Los días que se están trabajando. Entonces, acá tenemos otra pregunta que creo que va muy ad hoc a lo que estás comentando y es algo muy real que seguramente no solamente pasó a la persona que lo está comentando, sino en temas generales. Dice, sé que esta exposición está dirigida a los marinos o al ámbito marítimo. Se hizo excesiva la invitación a personal civil y los he seguido de cerca ya por varias y valiosas exposiciones. Me gustaría, si se puede, que consideraran la inclusión de que se ha hecho al personal civil, los que fuimos transferidos a la CEMAR y actualmente para el personal civil de confianza hubo un incremento en la jornada laboral hasta por 5 horas promedio. Estamos acostumbrados a trabajar y hay disposición y necesidad de conservar el empleo, sin embargo, está siendo desgastante física y emocionalmente.
¿Qué podría ayudar? Muchas gracias por el sensible tema y la apertura. Bueno, yo quisiera también que aquí, que en esta diapositiva que vemos, ¿qué hacen los buques mentalmente sanos? Extrapolemos al buque de nuestra familia, al buque de nuestra organización, cualquiera que sea, ¿no? Yo creo que muchas de las situaciones que hemos tocado son generalizables a otros entornos y a otros contextos, aunque estamos tocando particularidades precisamente por el grupo con el que estamos trabajando, ¿no? Pero vean cómo todo esto es válido para cualquier persona en cualquier situación. Los matices son los que varían un poco, ¿no? Pero todos somos humanos, todos somos personas y en todos lados hay gente desgastada, ¿no? Si ustedes se van al sector médico, se van al sector empresarial, a donde sea van a encontrar perfiles muy parecidos de la gente quemada, ¿no? Uh-huh. Y de las cosas que se pueden hacer para no continuar en ese estado. Finalmente, pues vivimos en un mundo que está conectado de una manera sistémica, como lo vimos en la pandemia, y todos somos parte de todos, ¿no? Exacto. Y no podemos pensar que estamos siendo aislados en lo que está sucediendo en términos de esto le pasa solo al sector marítimo o le pasa a los policías o le pasa a otras personas. Esto nos está pasando a todos. Y es importante tomar acción entre todos. Y la responsabilidad no es únicamente de los empresarios. Claro que sí lo es, que tienen que poner su parte, pero también de cada uno de nosotros como personas, como trabajadores, como seres humanos, tenemos que hacer algo, ¿no? Y tenemos que empezar a detectarnos. Por eso la esencia de la plática fue ir primero de la persona hacia la organización, ¿no? Porque primero empezamos con nosotros. Y las organizaciones las hacemos las personas, ¿verdad? Exacto. Es correcto. Aquí tenemos otro comentario. Lo que les comentaba arriba, ahorita otra persona está comentando, dice, ello es importante ya que el riesgo de incidentes o accidentes se debe prevenir en un sector tan regulado como el marítimo. Los empresarios también necesitan cuidar su capital humano y sus activos. La viabilidad financiera de las organizaciones. Tenemos otro comentario que dice, creo que tiene que ver mucho con el seguimiento del cumplimiento de los protocolos dentro de las instituciones también. Muchas veces existen leyes, resoluciones, pero que no se aplican dentro de las fuerzas de seguridad, organizaciones, instituciones, como lo dijeron. Es un compromiso colectivo y que nos compete a todos. Las personas o funcionarios muchas veces no se sienten seguros de acercarse a los grupos de apoyo dentro de la institución por medio de que eso afecte laboralmente, ya que la atención psicológica no está bien vista. Existe un tabú todavía en la actualidad sobre el tema. O capaz que existen grupos interdisciplinarios dentro de la institución que no tienen un conocimiento general de los temas. Sí. De acuerdo. Y yo creo que de eso se trata todo esto, de ir, como decían, romper el silencio, ¿no? Estamos rompiendo el silencio de un tema que ha venido siendo visto con no muy buenos ojos por falta de conocimiento, no por otra razón, ¿no? En realidad, entre más sabemos acerca de esto, más entendemos la necesidad de hablar sobre ellos abiertamente, cómo estamos, cómo nos sentimos, qué podemos hacer como empresas, pero también como sociedades, porque esto nos está afectando socialmente a todos, ¿no? A todos. Entonces, vale la pena tomar parte y la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros en lo que está sucediendo, ¿no? Sí, definitivamente romper el silencio y poner las cosas en la mesa y pues ya no considerar los temas tabú, ¿verdad? Y mucho de eso sí es falta de información, falta de conocimiento y también como pensar que nada más me ocurre a mí, ¿verdad? No verlo como que mucha gente comparte las situaciones que individualmente estamos viviendo, ¿verdad?
Exacto. Eso, esa es nuestra tendencia también como seres humanos. Esto seguro a nadie le ha pasado. No, no es cierto. Le ha pasado a otras personas y lo han podido procesar, lo han podido resolver y han podido sacarlo adelante. Depende mucho también de la disponibilidad que tengamos para querer resolver las situaciones que estamos enfrentando. En realidad, creo que uno de los problemas fuertes en todo esto es la confidencialidad en este momento. Creo que el tocar el tema de con quién lo hablamos se vuelve sumamente importante. Y eso es lo que nos parece interesante de la propuesta de acercarnos a ustedes en este momento, como Coaches por México, a través de la Cámara, desde luego de la CAMEINTRAM, para poderles ofrecer este servicio que no somos parte del sector, somos ajenos que venimos a poner al servicio de ustedes nuestros conocimientos para ayudar a quien lo necesite de manera confidencial, completamente confidencial. Por eso les decimos, si ustedes, alguno de ustedes les interesa, se los reiteramos, el aplicar estos test de evaluación para saber cómo estamos, pónganse en contacto con nosotros y con muchísimo gusto les mandaremos las pruebas, les daremos un resultado y nadie tiene por qué saberlo. Nadie tiene por qué saberlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros garantizamos en nuestros trabajos, la confidencialidad. Eso es lo que nos hace ser profesionales y profesionistas en lo que estamos haciendo. Así que estamos a sus órdenes, estamos para ayudarlos porque a eso es lo que nos interesa. Nuestra labor no es solo tener trabajo, nuestra labor de lo que estamos haciendo, el valor de lo que hacemos es ayudar a quienes se acercan a nosotros, porque nos parece importantísimo el desarrollo de la persona. ¿Algún otro comentario, Oscar? Por el momento no tenemos alguno. Pues bueno, vamos concluyendo entonces con esta parte en donde hablamos entonces de qué es lo que nos pide lo que se está pidiendo en los buquesanos, pero también en otros sectores, ¿no? Establecer estándares de resultados, medir el desempeño actual, planear, pilotear y reforzar proyectos y revisar efectividad. Esta es una pequeña fórmula, por así decirlo, de cómo podemos estar generando buques sanos, pero también familias sanas, pero también organizaciones sanas. ¿Sí? Personas sanas hacen organizaciones sanas. Indiscutiblemente, y eso lleva a ahorros en productividad, eficiencia y demás. En muchos, no es solo tratar bien al personal, sino también repercute en la organización y sus beneficios. Y aquí vamos ahora a aterrizar en tu propia persona. ¿Qué acciones concretas puedes tú realizar para contribuir a la creación y mantenimiento de un entorno mentalmente sano, caracterizado por el autocuidado y el cuidado de los otros? Los invitamos a que nos manden sus respuestas a través del chat, como lo hemos venido haciendo, y veamos, ¿no? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer tú en específico para contribuir a crear y mantener un entorno sano, un entorno realmente sano? ¿Cómo puedes ayudar para tu autocuidado, tu cuidado personal y el cuidado de los otros? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué compartirías? Vamos a ponerlo aquí ahorita en el chat con todos nosotros como para poder ser una guía para otros de lo que tú estás haciendo o de lo que se te ocurre que podrías hacer. A lo mejor todavía no lo haces, pero ¿qué podrías hacer a futuro? ¿No? Acá hay un comentario, dice, me encuentro en el área de recursos humanos y lo más importante en las áreas que se tiene contacto con el capital humano es el ser empático y ser sensibles de que en ocasiones se dirigen a nosotros para pedir ayuda, y es entonces donde nosotros recursos humanos podemos dar en primera instancia tranquilidad, donde logran ser escuchados, confort, de saber que no están solos y hay más personas que puedan estar en la misma situación y en la orientación para una ayuda profesional. Yo creo que este punto es muy importante. Yo recuerdo la persona de recursos humanos de aquí, de la empresa donde yo trabajo, la primera vez que tuvo que dar de baja a alguien, primero fue conmigo, ¿no? Y me dijo, es que no sé cómo lo voy a hacer, es una situación que nunca había tenido, pues, la necesidad de tenerlo que hacer así y bajo las circunstancias, ¿no?
Y bueno, a lo largo del tiempo, yo después bromeo con ella y le digo, bueno, ya has agarrado callo, ¿no? Me dice, lejos de agarrar callo, he aprendido también a ser más sensible, no solamente al momento en el que hay que dar de baja a alguien, sino durante el tiempo que los contrato y el tiempo que están con nosotros. Y creo que esa es parte de eso, ¿no? El área de recursos humanos es un área que puede ser y debe ser la parte más sensible y amena de estar en contacto y en tacto con el personal, pero en ocasiones también llega a ser el área medio ogro, ¿no? El área que no, nadie quiere ir. Siempre que te dicen, oye, ve a recursos humanos, híjole, ya, agarro mis cosas porque ya me van a correr, ¿no? Cuando realmente acá, al menos en Viking, lo que hacemos es que de repente dicen, oye, te hablan de recursos humanos, pero no es porque te vaya a correr, es porque platican contigo y ven cómo estás y cómo te sientes y qué te hace falta y todo, y ya después pasan a las diferentes gerencias, pues las necesidades de cada quien, ¿no? Claro, el dar seguimiento y este acompañamiento, en esencia, lo que dicen es muy cierto. Recursos humanos debería ser esta área de contención y acompañamiento para las organizaciones, ¿no? En algunas ocasiones no se tienen los conocimientos adecuados para poder hacer o dar este servicio y es necesario recurrir a alguien más que te pueda complementar o te pueda ayudar a desarrollar estas habilidades, ¿no? Y esto hay que determinarlo, como decíamos, hay que hacer un diagnóstico interno para poder saber dónde estamos, aún y con todo, no solo en las personas, sino con cada una de nuestras áreas que integran la organización. Y una de ellas es, desde luego, recursos humanos, ¿no? Pues les dejamos esta pregunta, no sé si haya más respuestas al respecto, y en lo que vamos avanzando, pueden ir contestando. Y pues, desde luego, queremos dar este espacio para preguntas, si hay algún tipo de preguntas, pero antes agradecerles su presencia el día de hoy, agradecerles sus intervenciones, sus comentarios, y decirles nuevamente que estamos a sus órdenes y si podemos apoyar y ayudarlos en este tema tan importante como es la salud mental, aquí estamos para cuando nos necesiten. Claro que sí. Continúo con los comentarios. Dice, por lo general, el logro de objetivos de las empresas genera mucho estrés para los colaboradores, quienes son calificados periódicamente, pero no se mide que cuentan con la salud mental necesaria para conseguirlos, por lo que es indispensable contar con un punto de encuentro. Podría empezar por mí, buscar ayuda, vivir intencionalmente, orientada a la sanidad e influir positivamente en los demás. El otro comentario dice, lo principal en mi caso siempre es tener 2 oídos y una boca, escuchar el doble y emitir comentarios que puedan ser constructivos y de confort contra juzgar la situación en la que se encuentren. Coincido con Oscar, en ocasiones de hecho llegan a mi oficina sin ser llamados directamente por el simple hecho de dar respuesta, de dar esta sensación de apoyo y empatía. Y yo creo que aquí es muy importante, ¿no? Hay un dicho muy bueno que dice, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada, ¿no? No digas nada. Exacto. De acuerdo. Entonces, es muy cierto esa parte. Y yo creo que el personal de las empresas, sobre todo es una de las cosas que ponían aquí, pero yo creo que el personal de las empresas, y espero que mi jefe no esté escuchando esto, pero debe de ser un poquito más empático con el personal, ¿no? Y cuando digo mi jefe no me refiero específicamente o directamente a mi jefe, sino el corporativo de las empresas realmente lo único que piensan o en lo que tienen en mente es en los números. ¿Qué hay que hacer para llegar a esos números? Eso es algo que se tiene que resolver abajo, pero se tiene que llegar a ello. Y a veces dejan un poco al lado el tema de los sentimientos, el tema de cómo se siente la gente, el tema de la salud mental de la gente para poder llegar a esos objetivos. Entonces, yo de repente bromeo con los compañeros, ¿no? Me dicen, oye, tuve una reunión en el corporativo y ¿qué te dijeron? No, pues que cómo estaba mi familia, que si había ya desayunado, que si todo estaba bien. Y dice, ¿en serio? Le digo, no, directamente objetivos, ¿cómo estamos, no? Pero es importante eso. Yo creo que la parte de los directivos de las empresas necesitan tener un poquito más de empatía, un poquito más de reconocimiento a los esfuerzos del personal, como lo dice Brenda. Y creo que es parte de, ¿no? Creo que eso nos va a ayudar a generar ese cambio.
Y fíjate, Oscar, en una cosa que tú comentas en este momento que vale la pena también reforzarlo. O sea, si bien las empresas están dirigidas a los resultados, eso nos queda claro, ¿no? Esto tiene que ver con resultados, ¿no? Finalmente Sí. está directamente relacionado con resultados. Si tú atiendes y cuidas la salud mental de tus colaboradores, si las atiendes bien en todos sentidos, la productividad se va a incrementar. Las incidencias de algún tipo de siniestro que pueda haber dentro de la organización se van a disminuir. Fíjense nada más como lo que veíamos dentro de las estadísticas, ¿no? De las personas que se detectaron con depresión y ansiedad, estuvieron expuestas, 2 veces más expuestas a tener un accidente dentro de laboral. Entonces, imagínense, o sea, a lo mejor algunos de estos accidentes pudieron haber sido solo de la persona, pero a lo mejor, y ustedes lo saben muy bien, estos accidentes pueden haber repercutido no solo en una persona, sino en varias personas, inclusive en todo un buque en un momento dado, ¿no? Yo creo que también aquí habría que preguntar qué tan sano es el proyecto de la organización en su conjunto, porque también de ahí depende todo lo que se venga hacia abajo, ¿no? Muchas veces ya el punto de partida y el planteamiento organizacional ya no es sano porque no está considerando precisamente todos los temas que Oscar compartía ahorita, ¿no? Entonces creo que ahí también hay mucho de autoexamen que se tiene que realizar. ¿Realmente somos una organización para las personas? ¿Somos una organización para resolver una necesidad real de la sociedad, de los grupos? ¿Cómo la vamos a resolver? Que, en fin, todo el trasfondo ético que yo creo que ahorita, por ejemplo, con todo el tema de la tecnología, hay muchos vacíos respecto a la ética de ciertos proyectos, ¿no? Así es, comenta por acá realizar una teoría de reforzamiento de Skinner, esa puede ser una manera de abordar esto. Por ahí Beth comenta, logré investigar en lo que transcurría la plática que tienen conferencias gratuitas, donde podemos dar seguimiento para poder escucharlos. La verdad, mis reconocimientos, excelente plática y sobre todo el boom, para no solo en temas laborales, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, balance, balance. Sí, de hecho, Beth, por ahí pusieron una diapositiva donde vienen los datos de Coaches por México. Si gustas, ahorita la maestra Julie lo va a volver a poner y puedes tomarle una foto para que los puedas contactar sin mayor problema. Otro punto dice, más sensibilidad de parte del personal de recursos humanos a cargo del personal embarcado. La escucha activa es importante y evitar prejuzgar y omitir juicios de valor, entendiendo que cada persona es un sujeto fuera de toda jerarquía, entendiendo que detrás de ella hay una vida, una historia, un contexto, alguien que puede estar o no pasando por una situación particular o que está sufriendo. El liderazgo a bordo y en las organizaciones deberá entonces necesariamente estar sustentado en la salud mental de los colaboradores, evitar en lo posible generar situaciones de alto estrés para la persona. Yo creo que todo eso es tan importante, ¿no? Dice, por lo general, en las instituciones últimamente el contacto mata currículum. Y fíjense que hace rato el doctor y la maestra mencionaban algo acerca del tema de la pandemia, ¿no? Y nosotros en una reunión anterior, bromeando un poco acerca de esto, decíamos, oye, pues la esposa cuando decía, es que Dios mío, discúlpame por pedirte tantas veces que mi esposo estuviera más tiempo en la casa, no sabía lo que pedía. Pero es real, ¿no? Y de repente yo tengo un compañero aquí en la oficina que le decía, oye, estamos en pandemia, vete a tu casa porque pues, necesitas estar allá. Y me decía, híjole, yo no sé si me va a matar el COVID o me va a matar mi esposa, pero prefiero mejor quedarme acá, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que dices, oye, realmente, como lo mencionan los comentarios del personal, de los aquí presentes, no solamente es en el personal embarcado. O sea, el personal embarcado ha sufrido estas situaciones durante muchos años, toda la vida. Sí. Pero ahora nos está tocando, exacto, doctor, ahora nos está tocando a nosotros como personal no embarcado vivir esas experiencias, sentir un poquito de lo que ellos viven en el día a día. Y la verdad, muchos no estábamos preparados para ello. Entonces,
creo que pueden acercarse con Coaches por México para que puedan ustedes pues tener una orientación. Realmente ellos tendrán a bien poderles pues indicar qué es lo mejor en cada uno de los casos que les corresponda, si son embarcados, si no son embarcados, etcétera, y poderles dar ese acompañamiento que pues yo creo que es fundamental en este caso. Exacto, esa es nuestra función, y como gracias a quienes, a la persona que hizo favor de meterse a nuestra página y ver qué es lo que tenemos, hay mucha información. Nosotros damos pláticas gratuitas cada 15 días, estamos tocando diferentes temas que pueden ser de interés tanto personal como laboral. Los invitamos a que las escuchen. Estamos en YouTube, las pueden encontrar, y también en Facebook, donde estamos ahí permanentemente. Tenemos más de 60 pláticas subidas, entonces puede haber mucha información. Seleccionen qué información les puede ser de utilidad. Y desde luego nos pueden contactar en el momento en el que quieran para poder ser de ayuda a quienes lo necesiten, con todo el gusto. Gracias, maestra. Gracias, doctor. Por aquí un comentario dice: muchísimas gracias por esta maravillosa conferencia. Nos deja mucha oportunidad de mejorar primero en lo personal para llevarlo a lo organizacional. Muchas felicidades a los expositores, a la Cameitran. Ojalá esto sirva a las empresas que actualmente dejan a sus tripulantes más tiempo del debido, así como para el personal de tierra que exceden a veces innecesariamente sus horarios de trabajo. Mil gracias nuevamente. María Eugenia comenta: muchas gracias a los expositores y moderador de este conversatorio. Lo abordado nos hace reflexionar sobre nosotros mismos y nuestro personal, y crea conciencia y cultura y bienestar. Prácticamente sin quererlo, abrimos la sección de preguntas y respuestas. No sé si hay alguien más que quiera comentar, inclusive que quiera participar de manera directa, abriendo su micrófono y su cámara para poder hacer algún comentario. Adelante, por favor. Recuerden que este tema y bueno, la continuidad de todo este tema, como les dije, la trilogía de esto, fue derivado precisamente de la encuesta que envió la Cameitran para saber qué es lo que realmente los agremiados y los miembros queríamos, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que ha sido un tema muy importante, y permítanme un poquito hilar acerca de esto. La primera reunión tuvimos la posibilidad de conocer un poquito y de probar qué es la salud mental. La segunda, tuvimos la oportunidad de ver que en otros países tienen el mismo problema y cómo lo están abordando. Esta tercera, y con la información que tienen ahorita ustedes en pantalla, es precisamente la respuesta a las preguntas que hemos estado teniendo durante ahorita. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué puedo hacer para ello? ¿Hay alguien que pueda ayudarme? Aquí está. Ahí en la pantalla ustedes tienen la respuesta. Ustedes pueden contactar a Coaches por México y ellos seguramente les podrán dar esa orientación adecuada, ¿no? Tenemos otro comentario. Dice: excelente la exposición, muy clara y enriquecedora. Para las nuevas generaciones de colaboradores no todo es dinero, pero lo que las empresas necesitan es entender que esta es otra manera de retención del talento. Sí, la verdad es que yo creo que es importante. No sé qué opinan ustedes, maestra, doctor. Claro. Sí. Este es un tema también. O sea, Sí. cuando hablamos de la organización y de los empresarios, hoy por hoy sabemos que la retención de talento se ha vuelto una complicación. Porque las nuevas generaciones, sus visiones son muy diferentes en relación con el trabajo, ¿no? Y no permanecen mucho tiempo en las organizaciones. Si los queremos retener, una de las formas interesantes es a través de esto. Sí, y yo creo que también es la retención, pero también la gestión, ¿verdad? Es no solamente tenerlos ahí, sino ayudarles a que sigan creciendo. Exacto. Que tal vez por eso es por lo que se mueven, ¿verdad? Que ya no ven. Habría que ver, desde luego, estudiar qué es lo que los hace moverse. Pero yo siento que uno de los puntos es eso, que tal vez ya no encuentran una oportunidad de desarrollo y de actualización de sus potencialidades, ¿no? Así es. Y con Otro un acompañamiento personal, ¿no? Que se Sí, sí. Otro comentario dice: muchas gracias, espero que esto pueda abrir un nuevo camino
y cada vez más simplemente como se concientice de la importancia de la salud mental dentro de las instituciones y que de esto dependerá la productividad de las organizaciones. No sé si Flavia menciona que pueda abrir otro camino, es decir, que sea algo que nuevo en su organización, o que pueda abrir otro camino de otra conferencia. Yo creo que ya no va a ser una trilogía, quizás esto sea una saga tipo Star Wars, donde podamos ir creciendo un poco más acerca de esto. Por nosotros encantados. Era Sí. algo que hemos comentado y que lo hemos comentado con la Cámara. Lo importante de esto es poder seguir acompañando y dando información que sea útil y transformadora para el sector, ¿no? Entonces, por nosotros encantados, probablemente, y lo platicaremos con la Cámara, a lo mejor valdría la pena mandar una nueva encuesta para después de esta conferencia, de qué más quieren que les hablemos, ¿no? Y con gusto, sobre todo en relación de temas de salud mental, ¿no? Y con gusto lo preparamos y se los exponemos con todo gusto. Excelente. Maestra, ¿algún comentario adicional, final que quiera usted comentarnos? Pues nada más nuevamente agradecer a la CAMEINTRAM, a todos sus directivos, a todo el equipo de CAMEINTRAM y a todas las personas que hicieron favor de estar el día de hoy con nosotros, a los directivos de Semarnat que también estuvieron aquí. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y ojalá esta plática no se quede en una plática, sino que tenga trascendencia en sus organizaciones. Yo me sumo a los agradecimientos de Julie y pues me queda muy claro que la principal riqueza de las organizaciones son las personas, ¿no? Que de veras seamos capaces de darnos cuenta de ello y de saber que gracias a toda esta gente que está en las diferentes áreas, se mantienen las organizaciones de calidad, ¿verdad? La continuidad casi siempre lo dan los que están permanentemente, ¿verdad? Por eso es tan importante esta parte de la retención del talento con oportunidad de crecimiento. Y muchas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, Oscar. Muchas No, gracias, no. Oscar. Gracias a ustedes por estos temas. La verdad es que creo que son muy, muy enriquecedores y nos han mantenido a todos pues muy atentos a esto. Quiero dar un agradecimiento especial también a la Autoridad Marítima de México, a la CEMAR, por habernos también apoyado en el tema de la difusión de estas conferencias. Realmente ha sido muy, muy, muy padre esto, muy, muy enriquecedor para cada uno de nosotros y sobre todo también, pues ellos en su calidad de autoridad marítima, pues el hecho de que se den cuenta de la importancia de estos temas y de estas reuniones, pues nos honra, ¿no? Bastante a la CAMEINTRAM. Bueno, vamos a pasar a la parte de la conclusión. Es momento de concluir esta videoconferencia tan especial donde pudimos conocer a detalle todos los retos que enfrenta el sector y nos pudimos dar cuenta que no solamente es el sector, sino es muchas áreas más de las industrias, ¿no? También es importante mencionarles que existen organizaciones a las cuales nos podemos acercar, ya que es un tema muy poco tratado y aceptado. Pues muchos terapeutas comparten la idea de que reconocer ante los demás estas reacciones de estrés equivale a admitir incompetencia, lo que puede significar pérdida de la autoestima, ya que seriamente pues sería una mente quebrantada, ¿no? El síndrome no es únicamente un inconveniente bioquímico o una alteración psicológica, sino una experiencia existencial que afecta al ser humano en su totalidad. Pudimos entender también que el soporte social en un entorno tanto personal como laboral, con médico, con maestros, con especialistas, compañeros, trabajadores de la salud, etcétera, generando comunicación e información técnica adecuada mediante supervisión y soporte emocional, nos va a ayudar a afrontar el burnout. Por otro lado, de parte del presidente de la CAMEINTRAM, licenciado Raúl Telles Villagra, con motivo de su valiosa y enriquecedora participación, recibirán posteriormente una constancia por su intervención de manera física y virtual, pero aprovecharemos estos recursos tecnológicos para poderlos poner en pantalla. Ahí mi compañero Alberto les puede mostrar Muchas gracias. A ustedes. La verdad es gracias.
Ujú. Gracias, Ha sido muchas un gracias a honor. la CAMEINTRA y a su presidente, por favor. Y bueno, finalmente hacemos una invitación a aquellas empresas que estén interesadas en conocer más acerca del cuestionario que mencionan los expositores que tienen elaborado por Coaches por México. Se acercan con los encargados de inscribirse a estas videoconferencias, que es mi compañero Alberto Chávez y Daisy Lozada, a fin de que les proporcionen los datos de contacto. De igual forma, recibirán próximamente en sus correos las grabaciones de las 2 sesiones para que las puedan visualizar en el momento que lo deseen. Por último, si es de su interés el afiliarse y conocer más acerca de lo que realiza la CAMITRAM, dejamos a su disposición el correo de dir.general@camitram.org, donde podrán solicitar más información. La verdad es que les agradezco mucho y los invito a estar pendientes de nuestras invitaciones, ya que estamos por cerrar el año 2022 y tendremos unas últimas sesiones abordando diversos temas de interés en este gran ciclo de videoconferencias 2022 de la CAMITRAM. Esperamos verlos pronto, esperamos poder contar con la presencia de cada uno de ustedes en las próximas videoconferencias y no me despido sin antes agradecerle a la CAMITRAM por haberme permitido ser el moderador de esta sesión y a la maestra Julieta De Becci y al doctor Fernando Gómez por su valiosa participación en esta sesión. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Hasta luego, Muchas muchas gracias a gracias. todos.